20, que era además una eco que sabéis que es como más complicada, ver la morfología del bebé y todo, nos dijeron que todo iba fenomenal, que además era como una cosa de decir, vamos a llegar a esta eco y ya si todo va bien aquí, ya sí que respiramos. Y fue como decir, bueno, pues fenomenal, nos han dicho que esta eco está todo perfecto, morfológicamente viene todo bien, la niña se está formando bien y para adelante. Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, pues decidimos como padres primerizos deseosos de ver la carita de nuestra bebé, ¿no?, ir a un centro privado a hacernos la típica eco 3D. Y ahí, en vez de ver solamente la carita de nuestra bebé, ¿qué nos encontramos? Pues que nos dieron la sorpresa de que Cristina traía un diagnóstico de hernia diafragmática congénita. La hernia diafragmática congénita es, digamos, el diafragma, además de ser el músculo encargado de la respiración, se encarga de separar la caja torácica de la caja abdominal. Su diafragma no estaba bien formado y hacía que asas intestinales y estómago se colara por ahí en la zona donde tenía que crecer el pulmón. Entonces no dejaba crecer a su pulmón izquierdo, como podemos ver en la imagen aquí. Los días posteriores a enterarnos del diagnóstico, pues cometimos un error y sí que queríamos destacarlo porque es algo que de cara a otros padres, aunque ya he sabido que hay algunos que gracias a internet pues han descubierto, les ha venido bien y les ha ayudado, y a nosotros fue todo lo contrario. Fue meternos en internet y ver que todos los casos con niños diagnosticados de hernia diafragmática pues al final nacían y no sobrevivían porque su pulmón era demasiado pequeño y al nacer no podían respirar. Por suerte hoy en día estamos en una asociación que una de las funciones es asesorar, acompañar a estas familias que se sienten perdidas cuando diagnostican a sus hijos que tienen hernia diafragmática. Pero en aquel momento, como dice Cristian, no existía eso, entonces nos metimos en foros que hablaban pues todo de niños que no habían sobrevivido a esta patología. Entonces, pues bueno, desde el hospital, o sea, desde el centro de eco 3D nos derivaron, eran médicos que también trabajaban ahí por privado, pero trabajaban también en el Hospital Gregorio Marañón, y nos derivaron a la unidad de medicina fetal del Hospital Gregorio Marañón. Entonces, allí, los días posteriores al diagnóstico, estuvimos yendo pues día sí día también a hacer un montón de pruebas para valorar si verdaderamente, pues eso, la hernia de Cristina, valorar su gravedad, ¿no? Porque había distintos tipos de hernias. En el caso de Cristina solamente se herniaba, bueno, solamente el estómago y asas intestinales al pulmón izquierdo, que era lo que presionaba, pero hay en casos de niños que, por ejemplo, como se ve ahí, incluso puede ser el hígado. Tuvimos suerte, el hígado no estaba herniado hacia arriba, después de las pruebas que nos hicieron, ecografías, nos hicieron una resonancia magnética fetal, todo esto, claro, o sea, que me metía en la máquina y veían a la niña. Luego ecocardiogramas para valorar también problemas y afectaciones cardíacas, porque esta patología luego hay muchos niños que nacen también con cardiopatías asociadas o síndromes asociados a esto. Y bueno, lo bueno fue pues, ver que Cristina venía con esto solo en principio, pero ya la miocentesis nos había dado una niña cromosómicamente normal. Todas las pruebas que hicieron no había ninguna otra cosa. Entonces, pues bueno, respiramos en ese aspecto de decir, bueno, es esto, y bueno, pues pensábamos, nace, la operan y chimpum. Pero ¿qué pasó? Que nos dijeron desde allí, desde el Hospital Gregorio Marañón, que consideraban nuestro caso en un punto de pasar a un tratamiento, intrauterino, ¿vale?, que conllevaba, pues eso, acceder a mi tripa y poner un baloncito en la tráquea de Cristina. Se puede ver en la imagen un poco en qué consistía el tratamiento al que al final accedimos que se hiciera, porque nos aseguraban un poco que si se hacía este tratamiento, la capacidad pulmonar de Cristina al nacer iba a aumentar y por lo tanto aumentaban los porcentajes de sobrevivir. Entonces accedimos a hacerlo, era en Barcelona, y consistía en poner un baloncito en la tráquea de Cristina para que taponara la tráquea y el líquido amniótico que estaba dentro de los pulmones ejerciera una presión sobre las asas intestinales y el estómago que estaban impidiendo que creciera el pulmón, y que de esa forma el pulmón ganara espacio. Y bueno, pues este tratamiento la verdad que no estaba exento tampoco de complicaciones. Sí que nos hablaron de riesgos de prematuridad, de riesgos de romper la bolsa antes de tiempo, pues de otro tipo de riesgos. Sí que es verdad que de daño en la tráquea fue algo como que fuimos descubriendo después que podía ocurrir, pero en ese momento sí que nos avisaron de varias cosas que podían ocurrir. Sin embargo,
pues bueno, o sea, nosotros teníamos la perspectiva y en principio la historia estaba en que nosotros íbamos a Barcelona, porque era el único sitio en el que en ese momento podían hacer este tratamiento fetal. Íbamos a Barcelona, nos hacían el tratamiento y nos volvíamos a parir al Gregorio Marañón, cuando le retirasen el baloncito este que ha comentado Cristian de la tráquea Cristina. ¿Y qué pasó? Pues que no pudimos volver a Madrid a parir, porque se nos desencadenó el parto allí, no pasaron todas las cosas, todas las complicaciones que nos habían dicho, nació prematura de 34 semanas, una prematuridad moderada, pero bueno, prematura era, con 2,2 kilos o así, y después, pues bueno, pues rompí bolsa antes y demás. Entonces, pues bueno, se complicó todo, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, el parto lo vivimos ya, o sea, antes de que se desencadenase sí que teníamos ahí como la ansiedad de decir, Dios mío, que no se produzca todavía, porque si se produce ya, además el balón había estado muy poquito tiempo puesto. O sea, yo me puse de parto, rompí aguas, en plan 10 días después de haber puesto el balón. Ellos contaban con, a lo mejor 3 semanas incluso, de tener el balón. Entonces era como, me he metido en esto, encima he roto aguas antes de tiempo, mi hija va a nacer prematura y además el balón no ha hecho el efecto que en principio me habían dicho que tenía que hacer en el pulmón. Entonces fue todo como bastante ansiedad, pero ya una vez que me puse de parto y Cristina estaba a punto de nacer, la verdad es que tanto nosotros como después del nacimiento de toda la familia fue como una celebración de decir, esto no puede ya ir mal. O sea, siempre ha sido como pasarnos esas cosas, pero siempre hemos dicho, no, optimismo porque esto tiene que tirar para adelante. Y bueno, sí que de hecho hubo una buena evolución. La primera semana los médicos estaban súper contentos. El pulmón de hecho parecía que había respondido con el poco tiempo que había estado. Y estaban pues diciendo, venga, que en un mes y poco estáis en casa sin ningún problema. Pero ¿qué pasó? Que la niña cuando la empezaban a poner leche por la sonda, veían que se empezaba a asfixiar. Y entonces fue como decir, a ver, vamos a plantearnos qué está pasando aquí. Y nos avisaron de que creían que cuando yo había roto bolsa y me tuvieron que volver a intervenir para quitar el baloncito de urgencia de la tráquea de Cristina, porque si Cristina nacía, se adelantaba el parto por yo haber roto bolsa y nacía antes de tiempo, podría... perdón, que me lío. Bueno, o sea, si Cristina nacía con el balón todavía en la tráquea, no podría respirar. Entonces eso había que quitarlo antes. Y entonces, al quitarlo, ¿qué pasó? Que habían quemado la tráquea y esófago con el láser que tuvieron que quitar el balón. Estos son todo cosas que verdaderamente dices, lo que nos ha ayudado para una cosa, pero nos ha interferido para otra. Y a lo mejor no dudamos de que la capacidad pulmonar de Cristina se viese beneficiada con esto. Pero bueno, lo que ocurrió fue lo que se llama una fístula traqueoesofágica, que es una comunicación, como se ve ahí, entre tráquea y esófago. Y entonces por eso la pasaba a Cristina lo de asfixiarse, porque pasaba, en vez de pasar la leche directamente al estómago, es como que pasaba por esa conexión que se había hecho con el tratamiento al quemar, ¿vale? Para quitar el baloncito, pues pasaba del esófago a la tráquea y de la tráquea al pulmón. Entonces, lo bueno fue que a Cristina se lo vieron pronto, esto, porque si no, pues había el caso de otro niño, que la verdad es que siempre recordamos de él, además nos lo dijeron, Alex, y la verdad es que, bueno, pues fue nuestro ángel, ¿no? Porque gracias a ese niño vieron que Cristina podía estar teniendo lo mismo que le había pasado a ese niño. Y entonces, pues eso la salvó la vida, porque si no, pues si hubiesen pasado más días en esa situación, no hubiese tirado para adelante. Estuvo muy malita, la repararon la fístula, se suturaron esófago por un lado, tráquea por el otro, pero nos dijeron en ese momento que no sabían si iba a tirar para adelante, o sea que la iban a sedar, que iban a poner un tubo en esa zona para intentar que el cartílago de la tráquea suturase, ¿vale? Pero que no tenían muy claro si iba a suturar, porque al ser cartílago, pues eso podía abrirse y que ya no iban a poder hacer nada más por ella. Fueron unas semanas, como podéis imaginar, muy duras. Pasamos del subidón de que había nacido nuestra hija y aunque la veíamos con cables, con tubos, pero nosotros estábamos contentos, estábamos felices y sin embargo nos dio el bajón, lógicamente, y no entendíamos nada. La verdad es que estábamos en Barcelona, no estábamos en nuestra casa, fuera de nuestra casa, de nuestra ciudad, lejos de nuestra familia, de nuestros amigos. No entendíamos lo que estaba sucediendo. Al final allí nos alquilamos un piso para poder estar en el hospital el mayor tiempo posible. Nosotros queríamos estar constantemente allí con ella, sobre todo las primeras semanas. Además no podíamos hacer nada porque estaba sedada completamente, no podíamos cogerla, estaba intubada. Estábamos allí, permanecíamos horas y horas y horas allí a su lado.
no en vano, porque nosotros estamos convencidos de que fueron horas en las que le transmitimos nuestra energía positiva porque pensábamos y estábamos convencidos de que iba a salir adelante y porque creíamos que ella nos sentía, que aunque estuviera sedada y tal, pues que podíamos aportar nuestro granito de arena a que mejorara. Pasaron unas semanas, ya la fueron quitando sedación y luego empezamos a poder cogerla, aunque cogerla era como manipular una bomba, había cables por todos los lados y te movías, pero nosotros éramos los más felices allí cogiendo a nuestra hija. Queríamos destacar también lo mal que lo pasábamos, sobre todo por las noches, porque nosotros estábamos toda la mañana, nos salíamos a comer y volvíamos por la tarde, y luego por la noche estar allí 10 horas fuera, sobre todo separarnos de ella, y también eran semanas en las que había muchos altibajos. De repente estaba bien, como de repente empezaba a pitar la máquina del respirador de que no estaba entrando el aire y allí los médicos acudían y era así todos los días había un pasito para adelante, otro para atrás y era una montaña rusa. Entonces nosotros, claro, la incertidumbre de irnos y que la pasara algo, pues lo pasábamos muy mal. Por las noches que me gustaría poner la foto de cómo la dejábamos ahí con una lunita y que era como que simbolizaba que estábamos nosotros ahí a su lado, porque verdaderamente era muy duro el separarnos de ella. Sí que tuvimos un ángel en la UCI, una enfermera que estuvo con nosotros, de hecho mantenemos mucho contacto con ella y bueno, para nosotros fue como el pilar de aquello. Luego, pues bueno, pues como dice Cristian, fueron 3 meses muy duros en Barcelona y después de estos 3 meses pues pensaron en que la niña no podía salir intubada. Como veis sale en todas las fotos despierta y todo, o sea, la incomodidad que tenía que ser eso, que giraba la cabeza, además era súper poquilla, entonces era como con el tubo para un lado, para otro y claro, dijeron los otorrinos que eso había que quitarlo porque si no las cuerdas vocales se podían ver afectadas de tanto tiempo de estar intubada. Entonces, pues lo que decidieron fue hacer una traqueotomía. ¿Por qué? Porque Cristina todavía, la zona de la tráquea que habían reparado, tendía a colapsarse. En cuanto se movía el tubo era como se cerraba y entonces no podía respirar. Entonces necesitaba algo que tutorizase esa zona de alguna manera. Entonces decidieron, quitamos tubo para liberar las cuerdas vocales e intentar que no haya una parálisis de cuerdas, pero ponemos una traqueotomía en esa zona. Y entonces, pues, bueno, después de la traqueotomía ya decidieron que estábamos preparados para un traslado a Madrid, ¿no? Y entonces llegó el ansiado traslado, que también tuvimos 1000 complicaciones, que si nos pusiéramos a contar no terminábamos. Y estuvimos un mes entre UCI y planta de allí del hospital 12 de octubre, ¿vale? Porque nos trasladaron al 12 de octubre porque yo previamente, bueno, yo debo decir que soy matrona además, o sea que todo es supercal y matrona encima. Y resulta que bueno, yo había hablado con unas compañeras con un médico que se supone que era el médico mejor en tratamientos de vía aérea pediátrica. Porque nosotros ya, la hernia diafragmática era como, vale, o sea, esto pasó y ha pasado a un segundo plano, o sea, no nos dio ninguna guerra la hernia diafragmática, que era con lo que inicialmente nacía Cristina, sino que verdaderamente la guerra nos vino después con todo el tema de haber tenido el problema de tratamiento intraútero. Entonces, sí que ya después del mes en el 12 de octubre conseguimos llegar al fin el día 29 de febrero de 2012 logramos llegar a casa los 3 juntos. Fue eso como una fiesta en plan de hemos conseguido pasar este trago y ya ha pasado lo peor, ¿no? Nosotros pensábamos que había pasado lo peor, ¿vale? Entonces sí que los primeros meses en casa fueron súper duros. Teníamos miedo a todo, ¿no? Porque era miedos a los cambios de cánula, los teníamos que cambiar nosotros, no íbamos al hospital. Nosotros si había que cambiarla para tenerla que limpiar y cambiarle una limpia, lo teníamos que hacer nosotros, sabiendo que además nuestra hija no aguantaba ni 2 segundos con la traqueotomía todavía quitada, ¿vale? Porque se asfixiaba. Entonces los cambios de cánula eran como súper rápidos, tal. Imaginaros un bebé que llora, que se mueve, que no sé qué, teniéndola ahí distraída para, pues, venga, tal, tú la quitas, yo la pongo, tal. Así todo, ¿no? Luego, pues con los cambios de gasa, la limpieza del estómago de la traqueotomía, pues bueno, todo eso era como un mundo, ¿no? Además, el miedo a que a lo mejor se decanulase accidentalmente, se saliese el tubito mientras dormía, que nosotros no la escuchásemos, ¿vale? Entonces, pues todo eso era como un miedo continuo. Además también, o sea, el tema infecciones, que se cogía un montón,
El tema vómito, porque con Cristina el mundo comida también, que antes alguien ha estado hablando de la comida, ha sido durillo también. Y bueno, pues Cristina vomitando hasta los 2 años, había días que hacíamos cómputo de lo que había comido y vomitado y verdaderamente había comido 0. Cristina no ganaba peso, se plantearon hacerle una gastrostomía, que era un agujerito en el estómago. Y fue como, no, más agujeros ya sí que no pasa, ¿vale? Entonces fue como decir, nos vamos a poner las pilas y vamos a intentar, ya que me he estado yo sacando estos 4 meses leche, que se enganche al pecho. Y conseguimos a los 4 meses y pico que la niña se enganchase a la teta y mantuve la lactancia materna hasta los 10 meses. Y bueno, eso yo creo que la verdad es que fue un subidón, tanto para mí yo creo como para ella, ¿no? Fue como sentirnos madre e hija más apegadas, ¿no? Porque hasta ahora es verdad que, por así decirlo, no me había sentido mamá, ¿no? Porque era como la sensación de haber tenido a mi hija 4 meses en el hospital, 4 meses y pico, y era como, bueno, hemos sido papá, pero hasta este momento que ya empezamos a tener a la niña en casa, pues no teníamos muy claro qué era eso, ¿no? Y bueno, también decir que montamos un gimnasio en casa, era fisio continua, pelota, ponerla a hacer 1000 ejercicios, la estimulamos sobremanera, que de hecho hoy en día yo creo que lo que decimos está hiperestimulado, como habéis dicho alguno por aquí, porque se hizo muchas cosas. Bueno, terminados estos primeros meses de vida, ahora enfocamos cómo afrontamos los siguientes años, ¿no? Entonces, uno de nuestros principales objetivos era intentar normalizar la vida con Cristina, es decir, hacer lo que cualquier niño hace con la edad que tenía con 8 o 9 meses, 1 año, y pues empezamos a salir, a ir al parque, a la piscina, no dejamos de hacer nada que no hubiéramos hecho con otro niño, con otro hijo. Nuestro objetivo era llegar al año de vida, que era cuando nos dijeron que le intervendrían de las cuerdas vocales, porque al final sí que hubo una parálisis de cuerdas que le impedía respirar sin traqueotomía. Cuando llegamos le hicieron una broncoscopia y nos dijeron que era muy pequeña todavía, que todavía no se hacía ese tipo de cirugías en niñas tan pequeñas. Para nosotros fue un palo porque nosotros era como llegar ahí, nuestra meta estaba ahí, el llegar al año, la iban a operar, todo iba a salir bien, le iban a quitar la cánula y todo iba a salir ya para adelante y nos olvidaríamos de esto. Y bueno, pues nos dijeron que no, que era muy pequeña, de hecho lo contrastamos con otros médicos y nos dijeron que por lo menos hasta 5 años no se tocarían las cuerdas vocales. Para nosotros fue un palo, entonces otra vez otro golpe del que te tienes que reponer. Pero bueno, dijimos vamos a mirar para adelante y a seguir. Se nos planteó una duda y es decir, Cristina ya te debería de estar emitiendo sonidos, comunicándose con nosotros y no podía, lógicamente, aunque era una niña muy expresiva, pero necesitaba de algo. Entonces decidimos aprender el lenguaje bimodal, que luego incluso hicimos cursos de lengua de signos, para enseñarle a ella una forma de comunicarse con nosotros. Entonces aprendíamos mucho vocabulario, el vocabulario que suelen utilizar los niños según las etapas que iba pasando, se lo enseñábamos, ella lo aprendía y la verdad es que nos comunicábamos de esa forma. Una amiga que tenemos que ya sabe lengua de signos nos enseñó, luego en Paz con Rubén también estuvo aprendiendo Cristina y nosotros también, y bueno, la verdad es que fue muy enriquecedor porque fue una forma de comunicarnos en un momento en el que Cristina no podía comunicarse con nosotros. Sí, que ella decir que sí se comunicaba un poco, pero haciendo sonidos propios. Ella tenía un lenguaje que era hacer con la lengua y con el paladar como una cosa así, ¿sabes? Y entonces ya tú la veías y entonces podía hasta tatarearte una canción incluso, pero claro, no podía llegar a poder hablar. Bueno, pues la cirugía de cuerdas, la primera, llegó más o menos a los 2 años y medio. Al final conseguimos que en el 12 de octubre se hiciesen antes de lo que nos decían en otros hospitales. Y bueno, tras esa cirugía de cuerdas sí que pudimos empezar a poderla poner un taponcito y entonces ella empezó a emitir algún sonido, pero eran todavía como muy guturales y ahí teníamos todavía nosotros el miedo de decir, si lo mismo, a lo mejor esta es la voz que va a poder tener, no va a poder tener más voz. Y a lo mejor sí que verdaderamente tenemos que comunicarnos toda la vida con lengua de signos o no va a poder hablar, ¿no? Teníamos ese miedo que ni siquiera entre nosotros dos muchas veces lo queríamos compartir, ¿no? Era como algo ahí, pero que no queríamos ni decir, ¿no? Bueno, cuando tenía 2 años y medio sí que hemos querido destacarlo porque fue un momento, si no el más duro de nuestra vida,
junto con los primeros meses de vida de Cristina, pues sí, más o menos. Porque cuando estábamos en el pueblo en verano y tuvo un episodio de respiratorio que no podía respirar, fuimos al hospital, allí, no se hacían con ella, la cosa se empeoró, no sabemos cómo, pero nos vimos en una habitación de un hospital de Aranda de Duero, un hospital comarcal en el que se movilizó todo el hospital porque no se hacían con ella, ni con oxígeno, ni aspirándola. Y Cristina seguía respirando muy mal, seguía respirando que no podía respirar. Y bueno, al final desencadenó en que tuvieron que sedarla, tuvieron que intubarla, tuvieron que sedarla y conectarla a un respirador que respirara por ella, porque ella al final no podía. Esto fue muy duro porque todo ocurrió estando nosotros delante. Nosotros incluso íbamos diciendo a los médicos qué podían hacer, ponerle más sedación o aspirarla, bueno. Yo creo que no puedo describir lo que llegamos a sentir viendo a Cristina, cómo se nos iba en ese momento. O sea, nosotros nuestra sensación era que la perdíamos en ese momento. Entonces, bueno, queríamos hablar de ello porque fue tan duro que, bueno, que al final estos episodios son los que al final te hacen salir adelante con más fuerza. Y bueno, sí que hemos querido hablar ahora de... Sí. Como veis aquí, pues Cristina llegó al cole y bueno, pues su primer día de cole fue en septiembre de 2014 y la adaptación al cole, pues bueno, la verdad es que fue buena, fue súper positivo además poder estar ya unas horas, ellas y nosotros sin ella, porque hasta ahora, hasta los 3 años, se había escolarizado, ni había ido a ludotecas, ni había ido a nada más. Por tema respiración, o sea, por tema aspiraciones de secreciones, porque el miedo de que se decanulase estando en un centro educativo y no estar nosotros, pues bueno, al final aquí dimos el paso, pero tened en cuenta que, o sea, nos acababa de pasar lo de Burgos y encima luego la escolarizábamos y la teníamos que dejar unas horas en el cole. Pero bueno, la verdad es que lo bueno es que desde la escuela infantil La Fortuna, que es donde ella está escolarizada ahora, vamos, no hemos podido estar, se han portado genial. El primer año su profe poniéndose las pilas también con lengua de signos, toda la clase aprendió, todos los niños que ella era la niña con necesidades especiales y el resto aprendió con ella lengua de signos. Y entonces era, pues eso, cantaban las canciones todas con lengua de signos, todos los compañeros se comunicaban con ella en plan de ¿estás enfadada? ¿Estás contenta? ¿Estás no sé qué? ¿Sabes? Aprendieron un montón y eso fue súper enriquecedor para todos los niños. También, bueno, destacar a su profe Eva, que es la que ha estado con ella los 3 años allí en el cole, que bueno, pues que ha sido pues nuestro ángel, por así decirlo, porque fue eso, encargada desde el primer momento de aspirar las secreciones. Sin haber enfermera en el cole, ella dijo, sí, tal, enséñamelo, que yo esto lo voy a aprender y yo se lo hago y tal. Y ha sido ella la que ha aspirado secreciones a Cristina, la que sabe perfectamente el protocolo de decanulación, o sea, si a Cristina se le salía el tubito y había que ponerlo, sabe perfectamente cómo hacerlo. Me llamaba en cualquier momento si veía cualquier cosa rara. Entonces, pues bueno, pues solo poder darle las gracias, ¿no? También, pues eso, en el equipo de atención temprana allí en el cole, Lorenzo, Alicia, que también fue la que nos derivó y nos escolarizó allí, y Miguel de atención temprana, pues bueno, o sea, han sido fundamentales allí y la adaptación en el cole ha sido genial, gracias a ellos, ¿no? También desde FAF, por esa Fundación Espera, por esa época, ¿no? Nos dijeron que a lo mejor, aunque Cristina parecía que algún sonido gutural empezaba a hacer, pero que igual nos teníamos que poner las pilas verdaderamente y ya no ser lenguaje bimodal, es decir, con algunas palabritas que dijésemos, sino que a lo mejor uno de nosotros debería ser referente de lengua de signos, incluso hablar todo con lengua de signos. A nosotros nos suponía un poco de decir, madre mía, tela, ¿no? O sea, nos pusimos las pilas, pero al mismo tiempo Cristina era una niña oyente, con lo cual era como, a ver, todo en lengua de signos nos parecía un poco complicado, ¿no? Pero sin embargo, pues claro, les hicimos caso porque nosotros tampoco sabíamos si Cristina iba a terminar hablando, ¿vale? Hemos querido poner un par de vídeos para que veáis cómo era su forma de comunicarse. Te estoy grabando un vídeo, Cris. ¿Qué estás haciendo? A ver. Esos son los soniditos. Qué graciosa. ¡Ah! ¡Pero galletitas! ¿De chocolate? ¡Qué rica!
¿Una pizza también? Oh. Esto es cuando tenía 2 años y medio. Tenemos otro cuando tiene 3 años, o sea, 6 meses después. Creo que se gira, yo no se giraba, pero... Profesores del cole de papá. Gracias. Gracias por mojaros con agua todos los niños y niñas que están mal. Adiós. Bueno, y luego la verdad es que también llegó una época muy bonita para toda la familia, porque ese primer año de cole también nació su hermano Carlos en mayo. Y bueno, pues para la familia fue una bomba de oxígeno, porque bueno, pues era para nosotros vivir un embarazo normal, sentirnos papás normales, ¿no? Que yo creo que todos los que tenéis hijos con problemáticas, como que siempre no compartimos las mismas cosas con papás que no tienen problemas que con los que sí, ¿no? Entonces, pues bueno, fue decir, normalidad, y bueno, el Chris lo adora, desde el principio sí que tuvo ahí los primeros meses con muchos celos, lo pasó un poquito mal, aquí en FAD nos ayudaron también un poco a llevar esa situación, pero bueno, pensamos que ha sido súper positivo para ella, porque es verdad que se ha sentido como esos primeros meses la princesa destronada, ¿no? Porque era la primera de todo, encima una niña con todos estos problemas y demás. Pues yo creo que, claro, fue como, madre mía, este que viene aquí a usurparme, ¿no? Pero ahora mismo, pues bueno, cada vez tienen mejor relación y demás. Y bueno, también consideramos que lo fácil también, a lo mejor para nosotros, hubiese sido esperar a que Cristina se hubiese recuperado del todo y decir, bueno, ya no tiene traqueotomía, ya no tiene problemática y nos lanzamos a tener otro hijo. Pero bueno, como veis, no hemos logrado todavía que Cristina esté sin cánula, ¿vale? Las paredes de su tráquea todavía se tienden a cerrarse un poquito. Estamos esperando pues eso, que termine de crecer, que termine de madurar para lograr quitarlo, porque en algún momento tenemos total esperanza, igual que ha hablado, tenemos total esperanza de que la traqueotomía se irá fuera y desaparecerá. Entonces, pues bueno, Cristina nos cuenta la actualidad. No, que eso no nos impidió el decidir querer formar más familia y darle a Cristina un hermano. En la actualidad, resumiendo así, porque Marta ya ha explicado un poco cuál es su situación ahora, pues hay múltiples ingresos, porque cada 2 por 3 la están haciendo broncoscopias para mirarle la tráquea a ver cómo está. Le han puesto 3 prótesis para fortalecer la tráquea y que a la hora de quitarle la cánula no se le cierre, pero las 3 veces han sido fallidas porque al final la tráquea tiende a cerrarse. Previo susto que te metes, porque claro, cuando ya te das cuenta de que eso se está cerrando, te das cuenta cuando ella está empezando a respirar mal, y son momentos angustiosos el verla cuando no está respirando bien. Y en el tema del habla, pues eso sí que con las cordotomías permitieron que ya pase aire a través de las cuerdas vocales y que ya pueda empezar a emitir sonidos. Entonces en eso sí que ha ganado mucho, gracias también a la ayuda de todos los profesionales que trabajan con ella y aquí en FAD también. Y bueno, ha ganado mucho en tono y en vocalización. Y bueno, pues ya para concluir, que ya veo que del tiempo, bueno. Este vídeo es cuando ella empezó a emitir algún sonido que se la empezaba a entender mejor. Muchas gracias por el regalo. Me gusta mucho. Y a Carlitos también le ha gustado su torre. Juega más, Cristina. Bueno, pues para resumir un poco, sí que queríamos decir que nosotros el nacimiento de Cristina fue en nuestra vida un antes y un después. Lógicamente, no solo por la paternidad, que puede significar cuando cualquiera es padre,
sino por todo lo que hemos vivido, porque ahora vemos las cosas de una forma diferente a como las veíamos, sentimos las cosas de una forma diferente a como las sentíamos, y al final, después de tanto sufrimiento y tanto dolor, observamos y estamos los dos de acuerdo en que hay más bueno que malo en estos 5 años. Hemos aprendido un montón, hemos aprendido a valorar mucho esa fuerza, ese tesón que nos ha transmitido Cristina, esa lucha, esas ganas por vivir. Y hoy día pues nos emociona ver a Cristina, que es una niña pues risueña, alegre, soñadora, creativa, cabezota y sobre todo que es una niña única. Es una niña única y es una cosa que desde siempre hemos querido transmitírselo, que se sienta única y diferente, porque todos somos diferentes, porque todos, unos son altos, otros son bajos, unos llevan gafas, unos llevan aparato y Cristina lleva traquetomía y ella así lo vive con mucha normalidad. Ella tiene su traquetomía, su collar, que llaman en el cole, y lo vive con completa normalidad. Por eso nosotros estamos muy agradecidos a Cristina por todo lo que nos ha enseñado, a pesar de todos los momentos malos que hemos vivido. Quería terminar con una pequeña historia que resume un poco lo que es tener un hijo con dificultades, con problemas, con discapacidades, llamémoslo como lo llamemos. Y es como preparar un viaje. Tú te preparas un viaje que te vas a ir a Italia y estás ilusionadísimo con ir a Italia porque es que tiene una cantidad de monumentos, encima va a hacer un sol y va a hacer buenísimo y nos lo vamos a pasar genial, vamos a ir a Roma y te compras una guía porque quieres prepararte el viaje y te compras la guía, te la lees y estás ilusionadísimo. Te montas en el avión y te dicen que vamos a Italia, que ese vuelo va a Holanda. ¿A Holanda? Pero si yo voy a Italia, es imposible. Nadie te da una respuesta, tú preguntas, ¿pero cómo vamos a ir a Holanda? Que no, que yo tengo que ir a... Y nadie te dice el por qué, pero ese vuelo no va a Italia, ese vuelo va a Holanda. Cuando llegas a Holanda, todo te parece gris, hace mal tiempo, tú habías preparado una ropa para ir a Italia y allí hace más frío. Y encima habías incluso aprendido alguna palabra en italiano y el holandés eso es muy raro y no se entiende y no entiendes nada. Y sin embargo con el tiempo al final te das cuenta de que Holanda pues sí que es bonito y que tiene unos canales que no tienen que envidiar nada a los de Venecia y que se puede ir en bici a todos los lados, que tiene unos tulipanes y unos molinos estupendos y al final te acaba gustando más Holanda que Italia. Sí. Así es que... ves que Holanda puede ser maravilloso también. Así es que... Queríamos que Cristina decidiera más. Espero que van a contar mi historia.